pan y de tu vino, y que hagamos el camino como un solo corazón. Necesitamos aprender de tu silencio, celebrar el gran misterio de tu muerte y resurrección. Nos reunimos aquí al partir el pan, dando gracias en tu nombre al partir el pan, recordando tu palabra al partir el pan, formando un solo cuerpo, caminamos a tu altar, alzando nuestras voces al partir el pan. Nos reunimos aquí al partir el pan, dando gracias en tu nombre al partir el pan, recordando tu palabra al partir el pan, formando un solo cuerpo, caminamos a tu altar, alzando nuestras voces al partir el pan. Nos reunimos aquí al partir el pan, dando gracias en tu nombre al partir el pan, recordando tu palabra al partir el pan, formando un solo cuerpo, caminamos a tu altar, alzando nuestras voces al partir el pan. Ponemos en el altar las intenciones y necesidades de cada uno de ustedes, de su familia, para que el Señor les conceda lo que con fe le piden. Seguimos pidiendo por la justicia y la paz de la entidad del país y del mundo entero. Continuamos pidiendo a nuestro Padre Dios que por la intercesión de su Hijo y mediación del Espíritu Santo seamos conscientes profundamente del don que nos ha conferido la vida, que seamos buenos administradores de ella, para que a Él se la entreguemos en el servicio desmedido y desinteresado a cada uno de nuestros hermanos. Ponemos especialmente a todos los enfermos que están en casa, en alguna estancia de reposo, algunos socorros de la entidad del país y del mundo entero, para que el Señor les conceda la recuperación de la salud y reincorporados a la asamblea de sus fieles, con su vida manifiesten al mundo su infinita misericordia. En este rubro ponemos especialmente a Lucy Telma Salinas Vela. Encomendamos a los familiares de los enfermos para que sean perseverantes en el acompañamiento a sus seres queridos, con ellos obtengan la salud integral y juntos proclamen al mundo la infinita misericordia de nuestro Padre Dios. Los profesionales de la salud, para que el Señor, para cada uno de ellos, sea su mayor recompensa, les dé fortaleza, les dé dedicación y sus manos sean extensión viva del ministerio sanador de Jesús para cada uno de los pacientes que llegan a atender. Encomendamos también a quienes han partido de este mundo para que participen en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, especial Dominga Casas, Graciela Rodríguez de Arias y Margarita de Carnas, pero ponemos principalmente también a todos aquellos que han partido de este mundo en esta pandemia, que también gocen de la contemplación de nuestro Padre Dios, y a sus familiares y amigos que se han quedado en este mundo, le pedimos al Padre que les consuele en la fe y en la esperanza. Agradecemos también al Dios de la vida el don de la maternidad. Ponemos a todas las mamás vivas, a todas las que se nos han anticipado, para que a través de ellas conozcamos a Dios vivo entre nosotros, podamos valorar su maternidad, conocerla, experimentemos su constante presencia y en obediencia por convicción y en el trato digno y bueno a nuestras mamás, podamos agradecer a Dios y entregarnos a Él plenamente. Ya las mamás que se nos han adelantado, le pedimos a nuestro Padre les conceda contemplarlo en la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcámonos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia del Señor. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María,
siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Lleva a su plenitud, Padre, en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, los hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendían bien a las viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmeneas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor cuida de aquellos que le temen. Aleluya. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra está llena de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos, pues, ustedes, los que han creído.
En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura. La piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué me dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre, que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos. Entristecidos un poco porque Jesús sigue insistiendo en su partida, y ante esto obviamente se desestabiliza el sentir de los discípulos. Por eso la expresión de Jesús: no pierdan la paz. Habla Jesús de una anticipación: voy a prepararles un lugar. Esta circunstancia perturba porque los discípulos no alcanzan a entender, y de ahí se desglosan las dos preguntas de Tomás y de Felipe. Como están desconcertados, preocupados, ¿qué será de nosotros sin Él? Salen o surgen estas cuestiones: ¿a dónde vas? ¿Cómo podemos abrir el camino? Danos seguridad de que podremos ver al Padre, muéstranos al Padre. Jesús, ante esta incertidumbre de los discípulos en voz de Tomás y de Felipe, responde muy claramente: soy el camino, verdad y vida. Se manifiesta como el puente, camino, no solamente por repetición de acciones, sino que Él es el medio por el cual accederemos plenamente, eternamente al Padre, por su resurrección, por su forma de entrega de vida, por creer en Él,
por vivir semejante a Él. Y en este punto nos detenemos un poquito. ¿Cómo poder acceder al Padre ya desde ahorita? ¿Cómo poder garantizar que cuando seamos llamados contemplaremos al Padre tal cual es, cara a cara? Pues siendo imitadores, imitadoras del ser de Jesús, no únicamente del hacer de Jesús. ¿Qué es el hacer? Pues el hacer implica la repetición de las obras que Él ha hecho, la atención a los enfermos, etc. Pero para que esta obra llegue a ser trascendente y el enfermo, el necesitado que recibe la acción en esta obra pueda contemplar a Dios que provee la integralidad de su salud, de su necesidad, la deja satisfecha, pues tenemos que ponerle el ser. Por tanto, lo que tenemos que imitar es el ser de Jesús. Camino, verdad y vida. Dice Jesús, bueno, yo soy aquel por el cual accederán al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. Tengo que ser imitador, imitadora de Jesús. ¿Qué implica la imitación de Jesús? Ver no solamente la necesidad material, ver la integridad del ser. Ya Jesús lavaba los pies a los discípulos y este lavatorio de pies no era únicamente desempolvarle los pies de tierra que podían traer. Hablaba de dignificación, hablaba de pureza, hablaba de inclusión. Recordemos que participar en un banquete a nivel judío era una dignificación, era un prestigio, era darle lugar a la persona. Muy bien, lo que hace Jesús es dignificar la persona de cada uno de los 12. Ser imitador, imitadora de Jesús implicará dignificar al que peregrina o camina conmigo. ¿Cómo lo haré? Practicidad. Vámonos a textos en la persona de Jesús, lo decíamos en la semana. Jesús es afectivo, es decir, sabe expresar su sentir, y desde que ve que sus discípulos no pueden expulsar un demonio, expone su impotencia, su frustración. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes, hombres de poca fe? Hay una expresión clara de su impotencia porque aún los discípulos no han entendido, comprendido. Es una expresión natural como la que ustedes y yo podemos tener ante una circunstancia que no se ha entendido, comprendido o no se ha querido asumir. Cuando Jesús dice la expresión Jerusalén, Jerusalén, como una gallina que ha querido ponerte bajo mis alas, una tristeza por la incredulidad del pueblo, está siendo expresivo. Se está permitiendo experimentar y exponer, expresar ante la tumba de su amigo Lázaro. Al ver llorar a Marta y a María, hermanas de Lázaro, y los que los acompañaban, Jesús expresa su llanto y dirá a los ahí reunidos: miren cuánto amaba a este hombre. Expresa, siente, es consciente de la procedencia de su sentir. En el huerto de los olivos dirá a Pedro, Santiago y Juan: tengo una angustia mortal. Y al Padre le dirá: aparta de mí este cáliz, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Sigue siendo afectivo, sigue siendo consciente, no guarda, no reprime, no se desentiende, entiende. ¿Qué implica toda esta expresión de Jesús? Pues implica un lavatorio personal de pies, es decir, liberarse, quitarse aquellas ataduras, preocupaciones que puedan estar impidiéndole, obstaculizando poder escuchar a un Padre que en las circunstancias llega a manifestarse. Se tiene que quitar todo aquello que le impida experimentar a un Padre que para Él se manifiesta, para concientizarlo de su ser y para entender Jesús que en su entrega al Padre en la comunidad se está dando. Hay otros pasajes en los cuales Jesús reafirma la experiencia de que el Padre está con Él. Precisamente cuando la sirofenicia le pide la expulsión del demonio de su hija, el demonio que está poseyendo a su hija, Jesús dirá: únicamente he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hay una apertura. Escucha Jesús en esta mujer una propuesta del Padre.
Para poder escuchar al Padre, para poder entender a Dios, hay que primero escuchar. Escucha, Israel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El que escucha mis palabras y las pone en práctica. ¿Por qué me escucha? Llegamos a conocer a un Dios que se manifiesta. En la escucha podemos entender la pedagogía de un Dios que nos propone vivir la misericordia, es decir, la liberación de todo aquello que nos oprime, que es lo que Jesús llega a hacer. Cuando se van los 72, Jesús cuestiona a los 12, ¿ustedes también piensan dejarme? Hay una expresión, hay alguien en quien puede compartir la tristeza. En Pedro, que responde, ¿a quién iremos? Tienes palabras de vida eterna. Viene una retroalimentación. Puede escuchar al Padre y puede conocer que en las circunstancias, en la comunidad, aún adversas, Dios tiene una pedagogía que enriquece, que sostiene, que alimenta, que fortalece y que hace que continuemos con vida. Entonces experimentamos su presencia. Jesús ante la tumba de su amigo Lázaro: tú siempre estás conmigo, tú siempre me escuchas. Tiene una manifestación pública de la unión íntima con el Padre. A pesar del dolor de la pérdida de su amigo, a pesar de las circunstancias de persecución, calumnias y demás, tiene la experiencia, porque ha escuchado, porque está conociendo gradual y permanentemente a su Padre en las circunstancias y en las personas, porque tiene la experiencia de adhesión, se convierte entonces en una manifestación clara al Padre. Tomás, quien me ve a mí, ve al Padre. Escuchar, conocer, experimentar o creer para hacer reproducción, imitación, manifestación del Padre. Estos 4 puntos, estas vivencias de estos 4 verbos elementales para nuestra vida. Jesús entonces expresa todo su ser, se lava los pies, para entonces pasar y entender al que está frente a él. Es decir, el sentir de los demás y no emitir un juicio, sino tener una compasión que llegue a sanar. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Me amas? ¿Me quieres? Recordemos que Pedro le negó 3 veces. Habría dicho Pedro a Jesús: daré mi vida por ti. Sin embargo, ante las cuestiones de la servidumbre del Sanedrín, Pedro se perturba por lo que escucha y ve sobre Jesús, en referencia al juicio que está teniendo, y el miedo lo ahoga, lo gobierna, luego acciona la libertad de decisión y de acción y niega a Jesús. ¿Qué hace Jesús al cuestionarle 3 veces si le ama? Reavivar lo que está en el fondo del corazón, que Pedro no se siente merecedor, culpable, indigno. Se lanza al mar, se ciñe la túnica, no únicamente por la vergüenza física, la vergüenza moral. Te dije que te daría mi vida, sin embargo te negué. Restituye Jesús la conciencia de lo más valioso para que Pedro se despoje de lo que le impide sentirse amado y merecedor del amor de Dios. Lavar los pies significa entender el sentir y compadecerse del sentir, sintiendo lo que el otro siente para poderle dar la compasión que sana, es decir, estar a nivel de él y ayudarle a sanar el corazón herido. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús quiere agradar al Padre en referencia a la vivencia de su voluntad y a su mandato, pero entiende también que Israel, el pueblo, quiere agradar al Padre por la vivencia de la ley de Moisés. Por eso crucifican a Jesús, porque es incumplidor, porque aparte de ver a las intenciones del corazón de cada uno de ellos, pero está incumpliendo. Esa es la base. Mismo fin, distinta pedagogía. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Puedo lavar los pies, puedo entender tu proceder. No te juzgo, tampoco te adulo, te entiendo y te propongo un camino. La respuesta a esta propuesta es tu decisión. Lavar los pies entonces significa proponer libertad de ser y de sanidad a quienes están frente a mí. Para poder contemplar al Padre, Felipe tenía, junto con los demás discípulos, que estar consciente de la realidad. Sin embargo, Felipe, Tomás, los demás discípulos, como el común del pueblo de Israel, visualizaban un Mesías
majestuoso, poderoso, que vengaría las injusticias principalmente que vivían en ese tiempo por parte del pueblo romano. Un juez, Mesías vengador. Y se presenta un Mesías distinto. Siguen esperando una reacción de Jesús, la experiencia de Judas Iscariote. Y por eso dirá Felipe, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Siguen desconcertados por las palabras iniciales de su partida, pero están esperando a alguien que les dé la fortaleza, que les dé la satisfacción de sus pensamientos, deseos y creencias en necesidades. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si ya nos dijo Jesús, soy camino, verdad y vida, para poder ser imitadora de Jesús, en este caminar, en esta manera de entrega, para acceder al Padre por mediación de Él, gratos al Padre por el medio del Hijo, tenemos que vivir estos 4 puntos, 4 verbos que decía anteriormente. Escuchar significa dejar de oír e identificar lo que en el fondo de las circunstancias, de las palabras, de las acciones, se llega a manifestar. Oye, te amonestaron, te confrontaron, te propusieron una circunstancia como la que estamos viviendo. Hay una voz en el fondo. Ojo, muchas de las cosas vividas adversamente no son voluntad divina. Se han provocado por la inconsciencia, por la falta de solidaridad personal y social del hombre. Pero a raíz de estas circunstancias y en ellas, Dios también habla. Bueno, en estas circunstancias voy a escuchar la voz de Dios que me propone, que me orienta, que me habla, para que no me dé por vencido, vencida, sea fortalecido, tenga mayor conciencia. Intención inicial, seamos conscientes del don que hemos recibido en esta pandemia, en esta ausencia de relación, de actividad social. Oye, Dios nos está proponiendo un alto para que valoremos este gran don, que veamos la importancia de quienes con nosotros caminan, familiares, amigos y demás, que sepamos valorar lo que habitualmente hacemos y que tal vez ya es tan monótono, rutinario, que tanto estamos escuchando. Un Dios que se manifiesta y que se da a conocer y que nos sensibiliza para que en estas circunstancias, como en muchas más también positivas, podamos pasar al segundo punto, al segundo verbo, la vivencia del conocimiento interno de Jesús. Dirá San Ignacio de Loyola, interno conocimiento de Jesús para amarlo y seguirlo. Muy bien, ¿qué tanto en las circunstancias, en los signos estoy conociendo a Jesús? No únicamente en el hacer, en el ser de Jesús, porque expresó lo que expresó en lo que mencioné con anterioridad. ¿Qué quería transmitir? ¿Por qué hizo? ¿Por qué se fue de Cafarnaúm después de que Pedro le dice, te andan buscando, en el Evangelio de Marcos? ¿Por qué Jesús no respondió ante las acusaciones de los que le injuriaban? ¿Por qué Jesús tiene la iniciativa de ir con el paralítico de la piedra de Betesda? ¿Quieres curarte? Cuando éste ni siquiera le pidió ayuda. Conocer el ser de Jesús, no únicamente el hacer de Jesús. Porque voy a imitar su ser para que mi hacer manifieste el ser plenamente de Él. Porque si yo hago únicamente el hacer sin poner el ser de Jesús en mi vida, la obra no trasciende. Resuelve la necesidad inmediata de la persona, pero no complementa la integridad del ser, que es lo que requiere la persona. Después de que he escuchado y voy conociendo gradualmente, porque nunca dejaré de conocer a Dios, porque mi capacidad no abarca la totalidad de Dios, ni la de cualquier ser humano, voy a pasar a la experiencia constante, un Dios que se manifiesta y que en signos elocuentes, tangibles, cercanos, habituales, se manifiesta. Buen ladrón en la cruz a su nivel, en su misma realidad en el Calvario, en la cruz, ambos en una cruz distinta, en la misma circunstancia, en el mismo signo. Ahí puede percibir a un Dios que está y ahí recibe una respuesta a su necesidad. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Signos. ¿Qué signos nos vas a dar para que creamos que tú eres el Mesías? Hoy amaneciste, hoy amanecí. Primer signo y fundamental de que está contigo y conmigo. Los demás signos, los que están a tu lado, que te van a enriquecer, confrontar, animar,
escuchar, valorar, agradecer, a los cuales les podrás entregar tu vida. Y a través de esta entrega crecerás con ellos, signo de que Dios está contigo. Entonces sí, cuando hayamos escuchado permanentemente, conocido y experimentado, imitadores, repetidores del ser de Jesús a través del hacer. Y entonces sí, al escucharnos, al vernos actuar, no nos verán a nosotros, verán al enviado del Padre, y a través del enviado del Padre verán al Padre. Felipe, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús escuchó, Jesús fue conociendo a su Padre en su realidad humana, Jesús fue experimentando a su Padre, Jesús fue siendo repetidor, es decir, manifestación clara de su Padre. Por eso la expresión, quien me ve a mí, ha visto al Padre. Vamos pues a vivir el camino de Jesús, siendo alguien que entrega lo mejor, siendo servidor no solamente de la materialidad, sino de la integridad del ser, imitando el ser de Jesús, para que nuestras obras sean para el mundo una manifestación del Padre eterno entre nosotros y de su enviado Jesucristo. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Invoquemos a Cristo, camino, verdad y vida. Y como pueblo sacerdotal, pidámosle por las necesidades de la Iglesia y del mundo entero. Después de cada petición diremos juntos: Jesús resucitado, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza dé testimonio perseverante de la resurrección de Cristo, oremos: Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los hombres, para que lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles, oremos: Jesús resucitado, escúchanos. Por las mamás mexicanas, para que siempre sean las primeras evangelizadoras y educadoras en la fe y el amor a Dios y a nuestro prójimo, oremos: Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca, oremos: Jesús resucitado, escúchanos. Por todos nosotros, para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia, oremos: Jesús resucitado, escúchanos. Padre Celestial, que por la muerte de tu Hijo restauraste la antigua dignidad del hombre, concédenos los bienes que te pedimos para que conservemos siempre la alegría pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. A entregarte nuestras vidas y con ello lo que somos. Por tu bondad venimos a ofrecerte el fruto de nuestro trabajo, oh Señor, recíbelo. El fruto de la tierra, el fruto de la vid, transfórmalos en tu cuerpo y en tu sangre.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío de cada uno de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los antiguos sacrificios de la alianza nueva, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos,
por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Padre, a la perfección en la fe y en la caridad, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Rogelio, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado nos deseamos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichos son nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos nuestra comunión espiritual. Señor nuestro Jesucristo, sabemos que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amamos por sobre todas las cosas y quisiéramos recibirte en este momento de manera sacramental. Al no poderlo hacer, te pedimos que vengas de manera espiritual a nuestros corazones. Y como ya te hemos recibido, Jesús, no permitas que nada ni nadie nos aparte de ti. Amén.
días que se han muerto y se acaba mi esperanza, y que algunas mujeres al sepulcro fueron llenas, me dijeron que unos otros, cuando también allá buscaron, sacaban mi confianza, que encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo, no le conocía al caminar. Ahora sí, en la fracción del pan. Tardíos corazones de ignorancia los profetas, en la ley ya se anunció que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria escogiera la aflicción. En la tarde de aquel día Dios aquí llegó Jesús, nuestro corazón ardía a la vista de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo, no le conocía al caminar. Ahora sí, en la fracción del pan. Padre, con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este día que conmemoramos el Día de la Madre, tengamos conciencia de este gran rol en nuestra vida. Sin ella, sin nuestras mamás, no seríamos lo que hoy en día somos. En ellas, Dios se manifiesta, Dios nos habla, Dios nos dirige hacia la patria celestial. Por tanto, en el no, en el sí, en la petición, incluso en la amonestación que mamá nos llegue o pueda hacer, tratemos no de quedarnos con la superficialidad de la palabra, de la acción, sino en ella veamos a un Dios que provee lo que requerimos para poder acceder al Padre por mediación de su Hijo. Ya mamá, reconozcámosle esta disponibilidad de ser manifestación de Dios en nuestra vida. Es ella co-creadora con nuestro papá de nuestra vida. Por tanto, reconozcamos su lugar, démosle su lugar, no solamente este día agradezcamos lo que ha hecho por nosotros, sino que constantemente nos preocupemos por ella, atentos a ella en todas sus necesidades, no solamente materiales, afectivo-espirituales, de tal manera que mamá en nosotros llegue a ver plenamente la recompensa de Dios por amarlo a Él en el servicio desmedido y desinteresado que hace para con nosotros los hijos. Gracias, mamá, por su entrega, su dedicación, su esfuerzo, y que Dios para cada una de ustedes sea su mayor recompensa. Procuren pues todos los días agradecer a Dios este don que les ha dado, porque a través de este don alcanzarán ustedes la santidad de vida. Como todos los demás en otros roles alcanzaremos la santidad. Ustedes, mamás, en este rol que Dios les ha permitido vivir, son y serán capaces de alcanzar la santidad, la contemplación eterna de Dios. Mil felicidades y que Dios para cada una de ustedes sea su mayor recompensa. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Inclinamos la cabeza para recibir la bendición. A cada invocación respondemos amén. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también, en su bondad, tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan, por sus buenas obras, alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado.
podemos permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Que sigan teniendo excelente tarde de domingo en compañía de su familia y una semana llena de bendiciones. Mi muerte, donde su victoria resucitó, 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 aleluya, 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 aleluya. Transmitiendo el mensaje de amor y verdad, llevando hasta tu hogar la alegría de vivir el evangelio de amor, el sol de la alegría, llegando hasta tu hogar.